Muy buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga rica y abundantemente. Aquí estamos, ¿verdad? Una vez más, agradeciendo a nuestro Dios por un día más de vida. Agradecer a nuestro Dios por cada cosa que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pero sobre todo agradecer a nuestro Dios, ¿verdad? Por una salvación tan grande que Él nos ha regalado. Así que muy buenas noches. Vamos a tener un tiempo de adoración, un tiempo de glorificar y exaltar el maravilloso nombre de Dios, un tiempo para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros podamos sacarle ese gran provecho a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que oremos, vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Dios, vamos a depositar nuestra confianza, a poner nuestra vida en las manos de Dios. Él está en control de todas las cosas. Amado Dios y Padre de la gloria, te damos las gracias, Señor, una vez más por estar, Padre, esta noche aquí en tu casa, Señor. Aunque cada uno en nuestros hogares, pero como iglesia, Padre, una sola casa, un solo cuerpo, una sola cabeza que eres tú, mi buen Jesús. Oh, glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Y te damos, Padre, nuevamente las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, por todo lo que tú harás, oh Señor. Gracias, Señor, Padre, por este mensaje que tú tienes, oh Señor, para tu pueblo, mi Dios. Rogamos que tú nos ayudes a entender, Padre, con sabiduría, con amor, Padre, a ver qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, mi buen Jesús. Te damos las gracias, Señor, por nuestra vida, por la salud, Señor. Te damos las gracias, Señor, por nuestra familia, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esa maravillosa salvación que tú nos regalaste. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos llegar a tiempo a tus pies. Gracias, mi buen Jesús. Rogamos, Señor, en esta noche, mi Dios, venimos a poner nuestro problema, nuestra vida, nuestras enfermedades, nuestro gozo, nuestra alegría, ponerlo en tus manos, Señor. Queremos pedirte, Padre, y presentar todos los enfermos, Padre, que se encuentran en hospitales, clínicas, en cada centro de salud, Padre, en cada hogar, buen Jesús. Que tú pongas tus manos santas, Señor, sobre ellos y que ellos puedan ser sanados, Señor. Pero de una manera muy especial, Padre, por todas las enfermedades espirituales, mi Dios. Que tú lleves, Padre, libertad, Padre, a los encarcelados, mi Dios. Tú lleves libertad, Padre, libertad espiritual, mi buen Jesús, libertad física, oh Dios. También presentamos, Señor, todas las autoridades en tus manos, Señor. Mira de una manera especial nuestro gobernante, nuestro presidente, Señor, para que él, Padre, pueda ser un hombre temeroso de ti antes de tomar una decisión, ser responsable, Señor, ser, Padre, como tú dices en tu palabra, que su sí sea sí y su no es no, mi Dios. Ayúdale, Señor, que él tome las mejores decisiones, Señor, que él pueda confiar en ti, consultar contigo, Padre. Sé tú, mi Dios, en su vida, en su familia, oh Dios. Mira, Señor, también cada cuerpo catrense, oh mi buen Jesús. Mira, Señor, lo que es la policía, Señor, el ejército, oh Dios, cada cuerpo catrense, la defensa civil, los bomberos, mi Dios, todo aquellas instituciones que trabajan para ti, Señor. Permite que ellos puedan ser personas de bien, puedan ser personas temerosas, oh Señor, y que puedan dar un servicio, Padre, excelente, oh mi buen Jesús. Pon esa gracia en ellos, pon esa fuerza, Señor, en ellos, pon ese deseo, mi buen Jesús. Pon esa capacidad, mi Dios, en cada uno de ellos, mi buen Dios. Mira, Señor, también rogamos para que tú tengas misericordia, Señor, de nuestro país, Señor, y del mundo entero, Padre de la gloria. Y que sea tú, Padre, obrando en nuestras vidas, obrando en nuestra familia. Obrando, Señor, aún aquello, Padre, que no te conocen, oh mi buen Jesús. Dale, Señor, también la oportunidad, Padre, porque tú, mi buen Jesús, viniste a esta tierra a morir por todo, por cada uno de nosotros, Señor, por la humanidad, mi Dios, sin importar, Padre, cuán mal, cuán pecadores fueran, mi Dios. Tú viniste a entregar tu vida por cada uno de nosotros, porque tú dices en tu palabra que tú no quieres, oh Señor, que nadie se pierda, más bien que vengan todos al arrepentimiento, Señor. Gracias, mi buen Jesús. Rogamos, Señor, por la persona que va a predicar, Padre, que tú lo uses con poder, mi Dios,
y que tu nombre sea glorificado, mi Dios. Quita, Señor, toda carnalidad de su cuerpo, Padre, de sus labios, mi Dios. Pasa carbones encendidos por su labio, Padre, y que cada palabra que salga de su boca sean purificadas, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que vamos rapidito a buscar en nuestras Biblias y vamos a leer el Salmo 1. Salmo 1. Dice: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de lo malo perecerá. Amén. Amado Dios, esta es tu palabra, Señor. Tu palabra son buenas, Padre. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Así que esta es tu palabra, oh Dios. Permítenos meditar en ella, confiar en ella, Señor, y vivir por ella, mi buen Dios. Así que te adoramos y te exaltamos a ti, mi buen Dios. Pues de inmediato vamos a pasar con nuestra hermana Sabrina, que es el instrumento que Dios tiene para esta noche, ¿verdad? Que Dios la use, Sabrina, que Dios te use con poder y gloria, y que tú glorifiques y exaltes el nombre de Dios, y que cada uno de nosotros, los oyentes, seamos también edificados. Amén. Gloria a Dios. Hola, buenas noches. El Señor les bendice rica y abundantemente. Dando gracias a Dios por permitirnos una vez más poder estar reunidos a través de esta plataforma, alabando y glorificando su santo nombre. Antes de iniciar, yo quiero que oremos para que sea el Señor que hable a través de mí. Padre bueno, Dios eterno, tú que estás en el cielo, te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias. Gracias por quien eres, gracias por lo que haces, Señor. Te pido, Señor, que tú pases carbones encendidos por mis labios, Señor, y que sea el Espíritu Santo, hablando a través de mí, Señor. Que tú pases, Señor, y ojos, Señor, por los oídos de quien van a escuchar, Señor, tu palabra, y que tú limpies los corazones, Señor, y que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, reconociendo que solo tú eres santo, que solo tú eres digno, que solo tú eres Dios, que por eso a ti te alabamos y te glorificamos, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de esta noche es acerca de Daniel. Quizás muchos se preguntarán por qué Daniel, si Daniel es un libro tan conocido, o quizás muchos han escuchado hablar de él. En Daniel podemos ver a alguien que supo hacer o supo aceptar la voluntad de Dios para su vida. Y yo he titulado este tema, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios debe ser para nosotros como seguidores de Cristo algo prioritario. O sea, debe ser algo que nosotros debemos de cada día valorar más, que podamos reflejar a Cristo a través de nuestras vidas. Es posible que muchas veces esto no pase, y quizás no pasa por falta de oración, por falta de la lectura, por falta de dedicarnos a escudriñar la palabra de Dios, de vivirla,
de que Él se pueda reflejar en nuestras vidas. Pero Daniel, muchos de ustedes saben que Daniel fue cautivo. O sea, Daniel fue sacado de su tierra. No porque a él le placía. Quizás en nuestro caso muchas veces nosotros nos movemos de un lugar a otro, ya sea buscando mejoría, ya sea porque hay una mejor fuente de trabajo o porque quizás en otro lugar tendríamos una vida más confortable, en fin, muchas cosas. Pero en Daniel esto no pasó. Esto no pasó, sino más bien que fue forzado. Daniel fue obligado, llevado a una nación donde su rey principal era Nabucodonosor, un rey perverso, pagano, que en aquellos tiempos se llamaba Babilonia, y ahora actualmente, en la actualidad, es Irak. ¿Por qué quise hacer un recuento de esta historia? Porque muchas veces nosotros no tomamos en cuenta todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros y de todo lo que nosotros disfrutamos y de la libertad que nosotros podemos tener como seres humanos. Daniel sabía perfectamente que nunca más quizás volvería a su tierra, a su país. Daniel vivía en Israel, en la parte sur, allí donde estaban fincadas la tribu de Judá y de Benjamín, donde estaba el templo, las murallas, la ciudad de Jerusalén. Mas, sin embargo, cuando Nabucodonosor llega a este lugar, destruye la ciudad, quema el templo, tumba las murallas, destruye todo. Nabucodonosor destruyó todo. Y Daniel sabía que siendo cautivo en Babilonia, difícilmente él volvería otra vez a su país. Daniel no se llenó de ira. Si leemos el libro de Daniel nos damos cuenta que Daniel no se llenó de ira, ni de rabia, ni contra Dios, ni contra Nabucodonosor. Daniel no le dio lugar a la angustia, a la frustración, a la amargura, a la queja, sino más bien supo tomar todo aquello con una serenidad y una fortaleza en el Señor total y absoluta. Confianza al Dios creador del cielo y de la tierra. Daniel sabía que algo había pasado. Daniel sabía que eso que había ocurrido, de tanta destrucción, de ser tomado en cautiverio, no fue cosa de un día. Daniel sabía que todo aquello había pasado porque algo en el mundo cristiano había sucedido, pero que era algo que venía de hace tiempo. Quizás él sabía que no volvería más a Israel, a la parte sur donde él vivía. Pero Daniel sabía que su pueblo sí volvería. Y cuando una persona conoce las Escrituras, a las cosas que pasan o a lo que acontece
la interpreta de una forma totalmente diferente. Y esto era lo que pasaba con Daniel. O sea, Daniel conocía muy claro las escrituras. Daniel conocía la profecía del profeta Jeremías. Daniel sabía que detrás de todas esas guerras, que detrás de todas esas muertes, detrás de toda esa destrucción, etcétera, etcétera, Daniel sabía que a pesar de todo esto, Dios tenía todo bajo control. Dios tenía todo bajo control. Por eso quizás Daniel, no vemos en el libro de Daniel que él arremete contra Dios, que él se aira contra el Señor, que él quiere hacerle la guerra a Nabucodonosor, siendo Nabucodonosor su carcelero. Porque Daniel sabía. Y yo quiero que leamos Daniel capítulo 9, los versículos 1 y 2. ¿Qué dice? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, Daniel sabía que él había sido cautivo, que ellos habían sido cautivos. Pero Daniel también sabía que en 70 años su pueblo iba a volver otra vez a Jerusalén. Daniel sabía que iba a volver a Jerusalén. ¿Y por qué le digo esto? Porque vamos a leer ahora el capítulo, vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 25 de Jeremías, vamos a leer del 11 en adelante. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sea cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he dado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. También yo quiero que leamos Jeremías 29, del 10 en adelante. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí y yo oiréis. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová,
y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Daniel conocía las escrituras, porque una vez más podemos ver que lo dicho en el libro de Daniel capítulo 9 fue una profecía del profeta Jeremías. Esto no confirma lo dicho por Daniel. A través del profeta Jeremías, Daniel conocía las escrituras. Daniel se va cautivo a Babilonia. Daniel fue cautivo a Babilonia con 4.600 hombres. Y estando allí, dice que atentamente Daniel leía la profecía del profeta Jeremías. Si vemos, viéndolo de un punto, Daniel bien pudo ser cautivo en Babilonia. Daniel, si hubiese querido, Daniel deja que pasara lo que tuviera que pasar. Quizás si él hubiese querido, no se dedica a leer quizás lo escrito por el profeta. Quizás podía seguir viviendo la vida, la corriente de la vida de los caldeos, de los babilónicos. Mas Daniel propuso en su corazón, dicen los versículos, dice el versículo 1 de Daniel, que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida, ni con la bebida que bebían los babilónicos. Daniel, un hombre con una fe muy marcada, con un hombre de convicción. En Daniel podemos ver un hombre que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Daniel fue bendecido grandemente, porque también yo les leí que dice que Daniel fue cautivo con 4.600 hombres. Pero Daniel, o Dios estaba con Daniel. ¿Por qué Dios estaba con Daniel? Porque Dios encontró gracia. Todo esto que pasaba no era por el poder ni la fuerza de Daniel, era porque Dios encontró gracia. Dios puso gracia en Daniel para que Daniel escudriñara las escrituras. Dios puso gracia que de 4.600 hombres, él, Daniel y sus amigos fueran los únicos que procuraran no contaminarse. Y Dios en cada cosa, en cada situación que pasaba en aquel lugar, Dios ponía gracia. Dios protegía a Daniel, Dios protegía a sus amigos. Pero era porque Daniel también era fiel a la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque en Daniel había un propósito para la vida de Daniel. Y el propósito era que Daniel hiciera la diferencia en aquel lugar lleno de idolatría, en aquel lugar donde la maldad estaba a flor de piel, donde un rey malvado tenía reglas, adoraba ídolos, adoraba imagen, hacía las cosas, adoraba a dioses falsos, hacía todas aquellas cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios. Mas Daniel, siendo judío, el Señor puso gracia en todo tiempo. Su palabra dice, en el libro de Daniel dice, que Daniel fue bendecido grandemente. Daniel fue un hombre próspero, pero Daniel era un hombre fiel. Daniel, aparte
de Nabucodonosor. Fue el segundo hombre más importante en aquella nación babilónica, donde vivían personas impías, donde todo lo que hacían era espalda al Dios vivo que Daniel amaba, que Daniel glorificaba, que Daniel daba honra cada día. Y no es porque Daniel tenía una vida fácil y muy cómoda ni nada de esto, para nada. Eso no pasaba. Lo que pasa era que Daniel era un hombre con convicción. Daniel era un hombre con convicción. Daniel amaba a su Dios por encima de todo. Y Dios sabía que Daniel y él estaban alineados. O sea, Daniel estaba alineado a las cosas que Dios quería que él hiciera en aquel lugar, y que Daniel iba a hacer la diferencia. Por eso Daniel fue nombrado ministro en Babilonia. Dice la palabra que Daniel fue prosperado en todo. Daniel interpretaba sueños. Si los que han leído el libro de Daniel saben que Daniel interpretaba sueños, que Daniel fue usado en gran manera en aquel lugar, que Dios lo protegía de una forma increíble. Daniel fue protegido de la muerte. Daniel fue, por no querer adorar una imagen que el rey Nabucodonosor dio orden de que adorara, al sonido de las bocinas, de los arterios, que adorasen. Daniel se negó. ¿Y qué hizo el rey Nabucodonosor? A que calentaran el horno de fuego 7 veces mayor a lo acostumbrado. Dice la palabra de Dios que cuando los hombres de Daniel, los hombres de Nabucodonosor fueron a echarlo a Daniel y sus amigos al horno de fuego, dicen que ellos fueron quemados. Mas Daniel y sus amigos se paseaban, lo que hizo que Nabucodonosor reconociera que el Dios vivo al que Daniel creía era más grande que su poderío, o sea, que a lo que él creía, que a los dioses que él alababa. De igual forma, también podemos ver en Daniel, cuando se firmó un edicto de que nadie, absolutamente nadie, en 30 días podía orar a ningún Dios, ni a ningún hombre, o sea, a nada en 30 días. Mas Daniel nos dice que él abría las ventanas de su casa en dirección a la parte sur y oraba, alababa y glorificaba a Dios en la mañana, tarde y noche. Lo cual, eso produjo que Daniel fuera echado al foso de los leones. Pero Dios también estaba con Daniel, porque dice que sus ángeles lo guardaban. ¿Y sabes por qué? Por lo mismo que te dije hace un rato. Dios lo protegía, porque Daniel estaba alineado a la palabra y a la voluntad de Dios. En estos tiempos son muy difíciles, los tiempos que estamos viviendo ahora mismo son muy difíciles. Quizás a veces no entendemos. Ahora mismo el mundo está pasando por una situación muy difícil donde tenemos una pandemia, donde un mes trae otro mes, donde el Señor nos ha puesto a descansar nuestras mentes, por decirlo de otra forma.
El Señor nos ha querido dar una enseñanza, nos ha querido aquietar, mas sin embargo es difícil porque hacer la voluntad de Dios para muchos no es tan fácil, porque hacer la voluntad de Dios necesita un sometimiento. Y en los tiempos que estamos viviendo hay muchas cosas que no son aprobadas por el Señor, que a Dios no le agradan, mas sin embargo el ser humano quiere que se vea de forma normal, de forma natural. Orar para que el Señor tenga misericordia para con nosotros. Y les digo todo esto porque si leemos la palabra de Dios, la palabra dice que habla de los principios de dolores. Principios de dolores, pero también dice, pero no es el fin. No es el fin. Debemos de procurar llenarnos más de la palabra de Dios. Dios es un hombre misericordioso. También se podrían preguntar, ¿pero por qué pasó esto con Jerusalén? ¿Por qué pasó esto en Israel? Si Israel era el pueblo donde Dios decidió vivir, allí estaban las murallas, allí estaba el templo, allí estaban quizás los querubines, allí estaban los querubines, allí estaba el altar del incienso, pero también allí en aquel lugar estaban pasando cosas que no eran las que a Dios le agradaba. Y Daniel lo reconoce en el capítulo 9. Daniel lo reconoce. Daniel lo reconoce. Y lo dice como una oración pública. Como una oración pública. Vamos a leer a Daniel. Ahora vamos a leer Daniel, capítulo 9, del 5 al 14, para ver qué fue lo que llevó a que el pueblo de Dios sea cautivo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los que de cerca y los de lejos en todas las tierras, andando, los has hecho a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal
pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y contender y entender su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras, que ha hecho porque no obedecimos a su voz. Si nos damos cuenta, Daniel nos deja más que claro que por la desobediencia de Jerusalén fue que ellos fueron cautivos. Él nos dice que también por la desobediencia fue que Dios entregó a su pueblo. Porque yo quiero que tú sepas algo. No fue el poderío de Nabucodonosor y de Babilonia que destruyó a Jerusalén. Fue Dios mismo quien lo entregó. La palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios, el Dios de Daniel, es un Dios justo, es un Dios misericordioso, es un Dios de amor. Pero también nosotros, como seguidores de Cristo, no nos debemos llevar ni de la idolatría, ni de hacer cuantas cosas se nos lleguen a la mente, porque las cosas carnales hay que verla como carnal, pero lo espiritual debemos discernirlo como espiritual. Y Dios es bastante claro en su palabra. Los israelitas, ellos iban al templo, pero se estaban volviendo religiosos, se volvieron religiosos. Se confiaron de que esa tierra era la tierra de Dios, pero se olvidaron de que lo que el Creador había dejado escrito, ellos no lo estaban cumpliendo. Cuando Dios le dijo a Jeremías, háblale al pueblo y dile que se paren de todas sus maldades, de todas esas iniquidades que ellos estaban cometiendo. Ellos arremetieron contra Jeremías. Ellos decían que Jeremías estaba loco, lo escupieron. También trataron de meterlo a la cárcel. Jeremías fue maltratado. Ellos dijeron que Jeremías estaba en contra y a favor de los caldeos. Pero era que su ceguera espiritual no lo dejaba ver lo que Dios quería que ellos hicieran. Por eso, yo te invito a ti esta noche que leas el libro de Daniel, que veas las maravillas con las que Dios trató con Daniel y sus amigos, que veas la grandeza y el poder que Dios puso en ellos para poder ser en un lugar, en un país pagano, lleno de idolatría, lleno de maldad, donde todo lo que no es agradable al Señor estaba a flor de piel, donde ellos pudieron hacer la diferencia. Daniel pudo hacer la diferencia. Los reyes, Nabucodonosor, si ustedes leen el libro de Daniel, ellos reconocieron el poder del Dios vivo a quien Daniel le oraba. Que tu fe
y que mi fe sea como la fe de Daniel, que sobrepase todo entendimiento, que el amor por Dios, por su palabra, sea lo que nos mueva a tener una buena actitud cada día, a ser un mejor seguidor de Él, a reflejar su rostro en el nuestro. Que Dios tenga cada día más misericordia para con nosotros. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y el Señor te cubra. Que tenga una feliz noche.